Muy buen día a todos nuestros queridos visualizadores. Hoy día tenemos un nuevo capítulo de relevancia nacional y comenzamos con un tema un poco complejo hoy día en la sociedad, ya que se instaura mucho el miedo al delito y también la eficacia de la cárcel. Entonces, para comenzar esta entrevista vamos a presentar a nuestros grandes invitados, a Yerko Mauro, por acá hacia mi derecha, y a Francesco Quiñones a mi izquierda. Buen día para todos ustedes. Muy buen día. Ahora vamos con la entrevista en sí. Muchas personas tienen una gran interrogante por la seguridad nacional. ¿Qué eficacia tiene hoy día la cárcel? Eficacia para la seguridad nacional ninguna, puesto que las personas que están en la cárcel ya contravinieron la seguridad del país. Si creemos que la cárcel va a ser algo que los aleje de los delitos después, están totalmente equivocados, no conocen la cárcel. La cárcel es una gran escuela del delito, donde hoy en día, más encima, ya no se respeta ni siquiera los códigos carcelarios ochenteros, noventeros con los cuales uno conoció. Hoy en día ni siquiera eso se respeta. En la cárcel hay una mezcla grande, aportada en gran parte por la migración irregular que ha existido, con nuevas tendencias juveniles hacia la alabanza al narco, que permite que estas personas fomenten aún más su conocimiento delictivo al momento de salir de la cárcel. Por lo tanto, si creemos que genera alguna seguridad, la verdad es que no, en lo más mínimo. En tu opinión, Yerko, ¿cómo ves esta respuesta? Claro, bueno, buenos días. Bueno, si entendemos nosotros la cárcel como encerrar, así simplistamente, claro que tiene una eficacia. Ahora, la cárcel no es solo encerrar, y es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque la cárcel debe tener muchas más finalidades, debería, en la teoría, en el papel, tener muchas otras más finalidades que hoy en día no se están cumpliendo. Y que personas que, por ejemplo, vienen con estructuras criminales, salen con estructuras criminales perfeccionadas. Por lo tanto, viéndolo de un punto de vista súper simple, que es meramente mantener a una persona privada de libertad, puede que sí cumpla un objetivo, pese a que la saturación es extrema. Pero si lo vemos desde un punto de vista más amplio, con el objetivo que ésta debería tener, probablemente ahí la cárcel está fallando realmente, porque no está aportando a la reinserción social, no está aportando realmente a sanar muchas veces a las personas de la comisión de los delitos, que eso ya tiene otra raíz, pero se termina transformando a fin de cuentas en una especie de escuela delictual para personas que buscan y se perfeccionan, así como otras que no. Entonces, aquí nos lleva la gran interrogante de que ¿qué función tiene la cárcel al final? Si no es encerrar y tampoco es perfeccionar delitos, ¿en dónde queda la función de reinsertar al imputado? Bueno, técnicamente es una función de la cárcel la reinserción. Es uno de los objetivos que tiene incluso Gendarmería dentro de sus principios. El problema es que a raíz de la llegada de la pandemia, Gendarmería saca gran parte de los programas de reinserción social que existían dentro de las cárceles, por razones claro, más o menos entendibles. Pero ¿hace cuántos años terminó la pandemia? 2, 3 años, y hasta el día de hoy no se han vuelto a establecer todos esos programas que existían. Y realmente la función de la cárcel debiera ser una función de reinserción a la sociedad, sacar al agresor, convertir nuevamente su criterio social en algo aceptado por nosotros y reinsertarlo a la sociedad una vez que termine. El 90% de las personas que han cometido un crimen han estado privados de libertad de forma efectiva, son reincidentes. Y ahí nos damos cuenta que es grave, muy grave. Claro, justamente. Bueno, en teoría igual la cárcel debería tener 3 funciones, que sería retribuir, por ejemplo, la falta que se comete, una función preventiva, ¿cierto? Y una función resocializadora del individuo. Hoy en día se cumple solamente con la primera, que es el castigo, que es mantener a la persona privada de libertad justamente por el delito que cometió, indistintamente que sea reincidente
o muchas veces no es reincidente. Pero faltan dos elementos que no se están cumpliendo. ¿Por qué? Hay tanta saturación de la cárcel, eso nos lleva a entender que la función preventiva no se cumple. O sea, la cárcel ya no sirve para, como se dice, meterle miedo al individuo y que no delinca, que no vuelva a cometer delito, y por eso, como dice el colega, el 90% son personas reincidentes. La función resocializadora, eso ya prácticamente no existe, y eso se ha dejado de lado. Y si uno con la experiencia, visita un interno en Santiago 1 o en la cárcel que sea, ellos te van a dar cuenta de que adentro no existen políticas de reinserción social. Al contrario, adentro existe mucha más criminalidad y comisión de delitos que probablemente afuera. Por ejemplo, el tráfico de droga, que es un tema que adentro, como en palabras de ellos, la droga anda botada, ¿cierto? Incluso por parte de las mismas instituciones se cometen delitos contra los internos y se vulneran sus garantías. Entonces, la función de la cárcel, si bien tiene 3 aristas que son importantes, en Chile se está cumpliendo solamente una arista, que es castigar a las personas. Y se está dejando de lado 2 que son sumamente importantes, que es prevenir el delito, a raíz del miedo que esto genera, entrar a la cárcel, y que las personas que entran salgan con querer una reinserción social. Claramente. Entonces a este fenómeno también lo podríamos llamar de otra forma como la puerta giratoria, ¿no? Porque si bien intentamos que esta persona entre a la cárcel para reinformarse, que no cometa el delito, pero finalmente lo vemos nuevamente entrar y con el mismo delito, o quizás otro más perfeccionado. Entonces la pregunta sería, ¿qué entendemos por puerta giratoria? La puerta giratoria es un término inventado por los medios de comunicación como muchas de las cosas que tenemos hoy establecidas en la justicia, que no tiene ningún sustento, ninguna base lógica de creer, que le hizo mucho daño a nuestro sistema. Yo soy penalista, yo soy defensor, y en Chile nunca existió la puerta giratoria, solo que se decía en la noticia: las personas son detenidas por un hurto y salen de inmediato. Esto es una puerta giratoria. Entran y salen automáticamente. Eso es. ¿Y realmente vamos a tener privado de libertad a una persona que comete un hurto por robarse un chocolate? No, ¿cierto? Por una pequeña cosita, por un robo por sorpresa, preso en prisión preventiva por un robo por sorpresa. No. ¿Eso qué hizo? Que el legislador, que es un legislador ignorante desde el ámbito legal, lamentable, es terrible decir que nuestro legislador es ignorante de la ley, porque no son necesariamente abogados, y dentro de los abogados existen los abogados y los juristas, estudiosos del derecho tampoco lo son. Entonces, ¿qué es lo que decían? Fomentemos una política criminal coercitiva más poderosa. Y esto comienza con Agenda Corta 1. Si mal no recuerdo, 2007 podrá haber sido, y recién estando a estudiar Derecho por ahí. Luego viene Agenda Corta 2 contra la delincuencia, donde se suben las penas, creando lo que es hoy en día el marco rígido en delitos contra la propiedad, donde una persona con irreprochable conducta anterior, que colabora, que tiene muchas atenuantes, igualmente parten 5 años y un día en cárcel efectiva. Terrible. Terrible desde el punto de vista de la reinserción. Porque ese muchacho que cometió un error por primera vez se va a ir preso, a cumplir efectivo y a aprender todo lo que son los delitos, en vez de otorgarle la oportunidad para poder reinsertarse en el CRS. Y eso ha ido evolucionando a otros delitos más. La violación tampoco tiene derecho hoy a la ley de 2016. El abuso sexual, si bien el Tribunal Constitucional ya indicó que no se metan con eso, igualmente la ley también lo sacó de esa posibilidad, sabiendo que existía una forma de reinsertar a esos criminales dentro de la sociedad, mejorar el descriterio que tuvieron al cometer un crimen o un delito de esa manera, con un psicólogo, un trabajador social, entender sus errores, trabajar en ellos. Hoy en día no se les permite eso. Y eso demuestra que la prensa se ha adentrado en el ámbito de la justicia, teniendo una involución grande. Eso, bueno, es mi criterio como defensor. Claro, de hecho, yo también soy defensor penal,
y comparto la opinión que se está entregando. ¿Por qué? Porque el marco, por ejemplo, en un delito contra la propiedad es tan rígido que, por ejemplo, el delito de robo, el grado de desarrollo que tenga se castiga como consumado igual. O sea, llega a ser absurdo para nosotros, y yo creo que para todo el mundo, que un delito que está frustrado, que debería sancionarse como tal y bajarse el grado, se sancione como consumado igual. Entonces, por ejemplo, el marco sigue siendo tan rígido que si se utiliza un menor de edad que tenga 16, 17 años, que esté pronto a cumplir los 18, te van a excluir el mínimo de la pena para el mayor de edad y te lo van a dejar una pena de 10 años. Aunque el menor tenga antecedentes penales previos, tenga causas pendientes, aún así te van a excluir el mínimo de la pena y te van a tirar de 10 años hacia arriba. ¿Por qué? Porque actuó con un menor de edad que probablemente el mismo menor indujo al mayor a cometer un delito. Y ahí uno se cuestiona realmente si es que el endurecimiento de las penas es la vía que hay que seguir. Porque muchas veces no es la vía que hay que seguir, porque probablemente a esa persona la vamos a dejar 8 años encarcelada, por ejemplo. Perfecto. O ya, llegamos a un abreviado, 5 por 5 años, o lo condenan a 7, indistintamente. Va a estar por lo menos 5 años aprendiendo el mundo delictual y conviviendo con criminales, no solo con delincuentes, sino que con personas que han sido condenadas por pena de crimen, que han cometido turbazos, que han cometido portonazos, que han cometido homicidios, que han cometido violaciones, y que probablemente son personas que no se van a reinsertar, y que es distinto al caso de probablemente un joven de 18 años que cometió un delito de robo y por un marco tan rígido no se pudo reinsertar. Y eso es netamente por política. Y no estamos hablando de política limpia, no, una cuestión netamente política. Porque jurídicamente no tiene sentido. Jurídicamente carece de sustento legal incluso. Entonces, y por el contrario, tenemos otro absurdo a raíz, por ejemplo, el mismo delito que es la ley de responsabilidad penal adolescente, que muchas veces a nosotros los defensores no es favorable, porque claro, por ser menor se le baja un grado de condena y las penas no son prácticamente privativas de libertad. Pero ahí sí existe, por ejemplo, una especie de reinserción que se busca. ¿Por qué? Porque se le baja un grado y se buscan penas en libertad para los adolescentes, pero muchas veces son adolescentes que efectivamente han cometido 1.000.000 de delitos. En desmedro a, por ejemplo, una persona con irreprochable conducta que prefieren dejarla presa. Entonces, claro, volviendo a la pregunta, el concepto de puerta giratoria es un concepto que desinforma a la gente, que le mete miedo a la gente y que hace que la gente ande con el miedo de que no, el delincuente entra y sale, entra y sale, entra y sale. Pero realmente no parece ser tal, ¿cierto? Porque hay delitos que, claro, merecen la cárcel, pero hay otros delitos que uno se lo cuestiona y dice, ¿por qué lo vamos a dejar preso por esto? O sea, no existe una necesidad de cautela real para dejar a alguien preso, ni por medida cautelar, ni tampoco por condena. Son cosas más diferentes, diríamos nosotros. Claro. Ahora la pregunta sería hacia la ideología del detenido. ¿Estos entran a la cárcel con no hacerlos más o perfeccionarse? Porque como lo han dicho muchos, la escuela del delito es la cárcel. Hay que distinguir también, Expliqué esa pregunta. más o menos como lo decía recién el colega. Hay personas que traen adoptado desde casi la cuna, ¿no?, la ideología del crimen. Su papá es delincuente, su mamá, su abuelo, etcétera. Y la cárcel es un paso más, ¿no? Como cuando nosotros salimos de la universidad, el siguiente paso del magíster, el siguiente paso del delincuente después de delinquir en la cárcel. Y entiende que va a aprender más y se esfuerza por aprender más. El problema pasa con las personas que no tienen interés criminal, cometieron un error grave, entran a la cárcel a cumplimiento efectivo por nuestra norma tan dura que tenemos, y se ven obligados en muchos casos a tener que delinquir. No sé si tú conoces cómo es el mundo de la cárcel. Uno entra a la cárcel, el primer día tú ya estás obligado a delinquir, ¿no? Una persona X me dijo alguna vez, el primer día de cárcel que entró, me llamó
Me dijo: Francesco, la primera noche tuve que estafar a 5 personas. Y de esas 5 personas, 3 eran mi familia. ¿Se da cuenta? La primera noche. Porque Wow. si no, no se vive dentro de la cárcel. Claro. Bueno, igual, sí, pues hay que entender que nosotros somos todas personas diferentes, ¿ya? Y justamente hay personas que nacen en el crimen y que su escuela criminal es la calle, o su familia, o si no tienen familia, sus amigos. Pero hay personas que les basta, por ejemplo, con haber pasado el control de detención, y con eso ya es un trauma de por vida. Entonces, depende de cada uno, y en realidad hay que entender que cada persona es distinta. Algunos buscan cambiar y otros buscan perfeccionar sus técnicas delictivas. Entonces, no es una pregunta que tenga una respuesta cerrada, partiendo de que tú, el colega, yo, somos todos diferentes. Las personas que nos están escuchando son todas distintas. Entonces, no podemos decir una respuesta certera, porque depende de cada uno en realidad. Y claro, influyen factores sociales y muchas veces factores psicológicos. Pero volvemos a la misma respuesta. Algunos buscan cambiar, otros buscan perfeccionarse. Claro, exactamente, somos personas diferentes y es una pregunta muy abierta, la verdad. Y también dentro de las opiniones que podríamos tener es la persona que vive ya con el delito, la calle es su escuela principal. Llegarse a titular, diríamos nosotros, de forma Claro. delictiva sería llegar a la cárcel. Claro, la cárcel es como que llegan a la universidad para ellos. Claro. Bueno, vamos a ver una situación real un poco sobre cómo se llevan los juicios hoy en día. Cuando uno llega al juicio penal o de garantía, vemos un poco el hecho de que se victimiza a la víctima, podríamos decir. Igual existe como llevar el caso, pero evitar la victimización. Pero hoy en día en ciertos delitos y en ciertos interrogatorios también penales, se ve que no se cumple con la función de no revictimizar a la víctima. ¿Cómo miran esto ustedes como punto de defensor de una víctima o de un imputado? Bueno, yo nunca soy defensor de las víctimas. Bien, siempre desde el punto de vista del imputado. Nunca he sido creyente en mi vida. Creo que nunca lo voy a hacer. Desde el punto de vista del defensor, se protege tanto la no revictimización de la víctima que se vulneran los derechos de los imputados de una forma terrible. Pero es que la ley ya lo establece así, se ve muy bonito, pero cuando llegas al juicio y te das cuenta que a la víctima en determinados delitos prácticamente no se le puede tocar, es terrible. Yo sé que es necesario proteger a los menores, súper claro. Y con lo que voy a decir probablemente me gane muchas animalversiones. Pero no puede valer más el interés de la víctima que el del imputado. ¿Por qué, me dirán? ¿Está loco? Porque la reforma procesal penal se crea en base al imputado. El imputado es la estrella, el que requiere toda la protección. ¿Por qué, me dirán, si es un delincuente? Porque él es un individuo del Estado solo que es perseguido, adivina por quién, por el Estado. ¿Hay algo más poderoso que el Estado? Nada. El Estado completo te persigue por un órgano autónomo, fiscalía. El Estado te juzga por un poder del Estado, el poder judicial. Y más encima, ahora en la gran mayoría de los delitos más poderosos, delitos sexuales, delitos contra la propiedad, más encima tiene la presencia del Ejecutivo con el Servicio Mejor Niñez, el Ministerio de Seguridad actualmente como querellante, o el Ministerio de la Mujer en los casos de delitos sexuales, violencia intrafamiliar, etc. Entonces tenemos un órgano autónomo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo contra un pobre individuo con un defensor privado o público que tampoco ni siquiera es un órgano del Estado autónomo porque pertenece al Ministerio de Justicia. ¿Se da cuenta lo terrible que es? Que no podamos ni siquiera preguntarle directamente a la víctima menor de edad, hacer una pregunta: señor, usted dijo esto, ¿puedo confrontarla con lo que dijo anteriormente? No, yo le pregunto
al presidente del tribunal. El presidente del tribunal le hace esa pregunta, la modifica para que llegue mejor al juez designado para entrevistar a esta víctima. Ese juez lo escucha en unos audífonos como estos y la vuelve a modificar de una forma más suave para la víctima. ¿Se encuentra lo terrible? ¿Cómo fue? Y se supone que tenemos un principio de inmediación de la prueba. Y no lo tenemos en este tipo de delitos. Entonces creo que la protección a la no revictimización de la víctima está afectando gravemente los derechos de los imputados. Claro, por supuesto. De hecho, la revictimización de la víctima empieza a partir cuando la fiscalía está investigando y le hace prestar declaración y le vuelve a tomar declaración y vuelve a insistir en el mismo punto hasta que después la busca hacer declarar en un juicio oral teniendo la declaración escrita. Entonces, si uno se pregunta de revictimizan, la recontravictimizan y le vuelven no a resarcir, le vuelven a hacer recordar el daño. Nosotros defendemos al imputado, pero no negamos que probablemente la víctima sí sufrió un daño, indistintamente que haya sido por la persona que uno representa o por un tercero ajeno. Ya eso parte de la teoría del caso. Pero sí la revictimizan, y la revictimizan demasiado, ¿cierto? Hay el hecho de que intervengan hayan tantos intervinientes, por decirlo, en favor de la víctima, ya es un principio de revictimización y de vulneración de garantía al imputado, ¿cierto? Porque claro, el imputado es una persona chiquitita, con todo el poder punitivo del Estado encima, ¿cierto? Es como un ejemplo que voy a ponerlo para que se entienda. Es como un chihuahua peleando con un león. Así es un imputado en un tribunal oral en lo penal, llegando a un juicio oral. Y por ejemplo, los delitos sexuales. ¿Cuántas personas no han sido condenadas solamente por la declaración de la víctima consecutiva en el tiempo durante la investigación? Lo han tenido 2 años privados de libertad, solamente por declaración de víctima. ¿Y eso basta? Muchas veces el sexológico no está, o es confuso, o está bien. Se hizo el sexológico, por ejemplo, de los delitos sexuales. Se constató que hubo una penetración, pero no se constató, por ejemplo, que fue por parte del imputado. Y aún así eso basta para condenarlo. ¿Por qué? Porque la víctima declaró, se recontravictimizó en todas las instancias procesales. Y se condena a una persona que probablemente no cometió el delito. Y en los mismos medios muchas veces se ha informado. Y han tomado, hay muchos casos que han salido en la tele que han dicho, no, al final era inocente. ¿Y cuánto hizo de cárcel? 10 años. Y después se dieron cuenta. ¿Y eso es por qué? Por la revictimización que hace contra la víctima. Muchas veces eso hace que la justicia sea torpe. Y muchas veces la función de la fiscalía, que tiene un principio de objetividad, no lo cumplen y vulneran el proceso entero. Entonces hay revictimización demasiada. Y los fiscales muchas veces dejan su función de lado. De ser quien investiga el delito de forma objetiva y se transforman en defensores de víctimas. Y uno dice, bueno, pero ¿dónde está la objetividad? Si la investigación tiene que ser objetiva, el fiscal tiene que ser objetivo tanto a favor como en contra, y después uno lo ve en la audiencia siendo el defensor de la víctima. ¿Por qué? Si eso no debería ser así. La revictimizan y ensucian el proceso completo. Lo que es muy complejo hoy en día, llevar una investigación muy objetiva, la verdad. Sí. Me imagino lo complejo que debe ser. Bueno, y también con la presión de la gente que dice hoy día, con este interrogante que me gustaría hacerle. ¿Debemos endurecer las penas, fortalecer la policía o crear un modelo de cárcel a la Bukele? A ver, son 3 preguntas, ¿cierto? Claro. La primera, Claro. aumentar las penas no sirve. Está probado, no sirve. Se aumentaron las penas creando el marco rígido. Si bien no hay un aumento especial de la pena del robo con intimidación o robo con violencia, se creó el marco rígido, el cual no permite que a las personas se les rebaje las penas. En lo que en la práctica significa que a alguien con irreprochable conducta anterior y colabora, se le aumenta la pena. ¿Sirvió de algo? ¿Ha bajado los delitos de robo con intimidación desde hace 5 años acá? ¿O ha aumentado de forma exponencial? Ha aumentado.
se crean nuevos delitos. Se creó la figura del femicidio, ¿cierto? Para incluir también a las convivientes, actualmente personas con las cuales uno tenía una especie de poroleo, lo que sea. ¿Cuánto ha bajado el nivel de violencia hacia la mujer? El nivel de femicidio. ¿Ha bajado en algo? Nada, ha subido. No existe eso. Subir pena para creer que con ello vamos a bajar los delitos no sirve. Fortalecer las policías efectivamente sirve, porque nosotros tenemos dos tipos de policía: una policía preventiva, una policía investigativa. Fortalecer a la policía preventiva para buscar evitar la mayoría de los crímenes o parte de ellos es algo que puede servir. Lamentablemente tenemos en las comisarías pocos funcionarios, la mayoría haciendo trabajos administrativos para los cuales ellos no han sido formados necesariamente, y podemos tener a otras personas haciendo ese tipo de trabajo y con eso aumentar la dotación. Se ha hecho en determinados periodos con el presidente Piñera, por ejemplo, que devolvió del retiro, que es muy corto el tiempo donde los carabineros se van a retiro, son 20 o 25 años de servicio, si mal no recuerdo. Claro. Son muy jóvenes, vuelven a hacer trabajos administrativos, a tomar la denuncia, las constancias, etcétera, y las personas que están todavía en servicio a la calle, a prevenir, a trabajar. ¿Qué pasa con las policías? Tienen 50 tiros de práctica al año. Hay que fortalecer eso. No puede ser posible que un policía solamente practique tiros una vez al año y 50 veces, 50 tiros. Policías que usan todavía revólveres y no pistolas. Eso es necesario fortalecer para buscar prevenir de forma efectiva los delitos. Y respecto a la cárcel de Bukele, que es un personaje que gusta por lo menos en la parte mediática, para mí no es correcto una cárcel de ese tipo, de esa forma, tan extrema. Pero sí sería bueno crear cárceles donde no se busque establecer tanta jerarquía. ¿Por qué existen los uniformes? Uniforme no significa nada más que única forma. ¿Por qué existe el uniforme en los colegios? Para que no se vea diferencias de clases sociales. Bien, por eso existió el uniforme. En el Chile de los 50, de los 60, donde las clases sociales era demasiado evidente la diferencia. Hoy en día no están así. En las cárceles existen clases sociales dentro de la cárcel. Solo que, sí, está el perro, está la lavadora, están los soldados, están los pilares. Exactamente. Están los mozos. Están los mocitos, están los jefes de cada módulo. Cada módulo en Santiago uno tiene un jefe. Yo una vez fui a pedir a un preso, ¿no? Al pollo le mando saludos, un gran persona. Lo fui a pedir. Él me dijo, perfecto, antes de la pandemia, pídeme a mí, Francesco, pero pídeme a 10 perritos más. Cuando eso ya se podía, yo podía pedir 20, claro, 30 personas, ahora podemos pedir a 2. A 2. Terrible. Lo pedí a él, al único que iba a ver, y tuve que pedir a 10 perros más. Literal, habían 10 personas cuidándolo en la zona de abogados de Santiago 1, que no es tan grande tampoco. 2 al lado mío, 2 al lado de él, uno en cada esquina y otro al medio. ¿Se dan cuenta? Eso tenemos que buscar que no exista más. ¿Y cómo? Con una cárcel donde efectivamente existan uniformes, no haya mayor contacto telefónico hacia el exterior, porque también se presta para crímenes, aunque la verdad es difícil, porque se han hecho los esfuerzos. Los drones, todas estas cosas, inhibidores de señales. Igual los chicos todos los días, a partir de las 9 de la noche, me llaman, me hablan al WhatsApp. Sí. 10 clientes al día. Francesco, ¿cómo estás? ¿Había algo nuevo? Un día me habla uno. Y eso también pasa por corrupción que existe dentro de Gendarmería. Existe. No es una institución podrida por la corrupción, pero hay muchos, no son pocos, muchos funcionarios que están lamentablemente corroídos por el sistema carcelario. Eso también tenemos que perfeccionar, mejorar a Gendarmería y darle el lugar que corresponde a esa institución, que muchas veces ha estado relegada, por lo menos en lo que respecta a las fuerzas armadas o de seguridad. Claro. Bueno, el último punto es súper importante, porque
Cuando empezamos esto tocamos un punto de que adentro de la cárcel hay mucha criminalidad, más allá de lo obvio, que las personas que están adentro, muchos son delincuentes. Pero mucha de esa criminalidad se da por parte de la institución, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le venden celulares a los internos, le venden droga a los internos, les roban sus cosas a los internos y después se las venden de nuevo. Cobran cuota. Y les cobran cuota. Hay módulos donde los pilares son gendarmes que están presos. Entonces, partamos de esa base. La cárcel está totalmente corrompida, pero yo no culpo a los internos, no culpo a las personas que son condenadas, porque muchos de ellos, claro, está en su naturaleza hacerlo. Y eso es lo obvio que va a pasar. Pero si nosotros miramos un poquito más y nos damos cuenta que la corrupción parte por la institución que debe custodiar, no sé, ahí nosotros nos damos cuenta que efectivamente estamos jodidos con la cárcel. Y una cárcel estilo Bukele probablemente no va a quitar la corrupción de la institución. Al contrario, probablemente se va a mantener, se va a prestar para más corrupción porque va a tener a los internos más apretados aún. Y además nosotros vamos a tener que pagar un costo de derechos humanos en un Estado de Derecho que no puede privar de los derechos fundamentales a sus personas como la cárcel de Bukele. Porque nosotros como nación somos buenos para exigir los derechos humanos. Porque nosotros tenemos un trauma de la dictadura donde exigimos derechos fundamentales. Y no podemos privárselo a las personas que están privadas de libertad. Porque una cosa es que estén privadas de libertad, pero eso no quita su calidad de sujetos de derecho. Entonces, por un lado, el Estado no puede privar ni pasar a llevar los derechos humanos, porque nadie está libre de llegar a ese mundo. Nadie está libre. Pero otra cosa muy distinta es que la cárcel tampoco tenga un margen de eficacia producto de la misma institución. Y eso es un tema que en la tele no se habla, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a funcionar? Políticas de reinserción, políticas de saneamiento al criminal, políticas que lo hagan sentirse útil para la sociedad y que sea retribuido. No endurecer las penas y no ponerle una cárcel más fuerte a cargo de una institución que, lo queramos o no, suene bonito o no, está corrompida. Algo que ahora deja un poco un sabor amargo. Saber que una institución que debe proteger incluso el recinto y tanto también ayudar a que estos delitos no se cometan, son parte de aquello. Perdón, un gran problema de Gendarmería, que siendo una fuerza de orden, está muy mezclada con civiles. Ya, hay muchos civiles que comparten institución con personas con formación militar. Estos civiles también, en su gran mayoría, son personas políticas, sin méritos, sin conocimientos para estar en Gendarmería. Es más, creo que como desde la llegada de la democracia hasta el año 2010, Gendarmería, bueno, históricamente el Ministerio de Justicia fue dominado por un ministro radical. Bien, 20 años, no, más. Creo que mis cálculos son malos, 90, 2000, 2010, 20 años de un ministro radical en justicia. Si quieres, busca cuántos militantes radicales existen dentro de Gendarmería. Es terrible. Solamente. Radicales, un pequeño porcentaje de PPD, etcétera. Personas que buscan jubilarse de una forma corrupta para poder aumentar durante toda su vida sus ingresos, para tener ingresos millonarios. Y ya lo hemos olvidado, ¿no? Claro. La esposa de Andrade, exdiputado, ex ministro del Trabajo, se jubiló con un sueldo millonario de Gendarmería, haciendo una trampa a la ley. Y como ella, cientos de personas con esas cosas así. Entonces vemos que es corrupta. O sea, está corrupta la institución. No es que sea una institución corrupta. Yo creo que hay una parte grande de la institución corrupta, pero hay otros gendarmes que... No, por supuesto, sí, por supuesto. Pero sí hay que hacer un trabajo grande, sí, de reformación de Gendarmería
sacarla de la pertenencia a un ministerio y ojalá otorgarle un nivel institucional más cercano al de Carabineros. Ojalá. Eso. Ahora vayamos a la teoría del código. Me gustaría ir a esta teoría. ¿Ya? ¿Qué tipos de delitos existen y también en qué etapas se pueden encontrar? No, claro, ahí clasificamos un delito contra la propiedad, delitos contra la vida, delitos sexuales. O sea, ¿qué otro tipo de delitos tenemos? Contra el patrimonio. Contra el patrimonio. Delitos contra la función pública. Claro. Hay muchos tipos. ¿Cuántos bienes de jurídicos delitos, sí, protegidos sí. existan? Tipos de delitos penales van a existir. Indemnidad sexual. Bueno, y el desarrollo consumado, tentado, frustrado. No hay más que ahondar en eso. Que uno se castigue, por ejemplo, solo como consumado porque no se admite tu grado de desarrollo, claro, depende del tipo penal, ¿cierto? Pero es básicamente eso. Exacto. Esos son los tipos de delitos. Pero no sé si, a ver, si me puedes repetir nuevamente la pregunta, a ver si lo logro comprender. ¿En qué tipos de delitos y en qué etapas se pueden encontrar? Ah, no, sí, perfectamente lo que respondió el colega. Eso. Claro. Ahora vamos más a la teoría práctica del juicio. ¿Cuál es la función real de fiscalía? La fiscalía técnicamente es el organismo autónomo encargado de investigar hechos que revisten las características de delito. Tanto, en todos los sentidos, tanto para esclarecer los hechos, buscando el responsable, o como para liberarlo de responsabilidad. Bien, el fiscal debe investigar todo, tanto lo que sea bueno como malo para el imputado, hasta un momento determinado, que es la acusación. Cuando el fiscal acusa, él se forma convicción, más allá de toda duda razonable, de que el imputado es autor, cómplice o encubridor de los hechos. Y desde ese momento, y solo desde ese momento, cosa que no se cumple mucho en la práctica, el fiscal deja de ser un representante del Estado y se convierte solo ahí en abogado de la víctima. Solo desde que acusa. Por lo tanto, cuando llega el juicio oral, el fiscal efectivamente es abogado de la víctima. Pero ¿con qué nos encontramos? Con que el fiscal es abogado de la víctima desde la primera audiencia. Sí. Desde la primera audiencia. Tengo un caso, literal, donde la fiscal acusa a mis clientes por haber efectuado un robo con intimidación. 2 venezolanos que asaltaron a 2 colombianos. ¿Ya? Lo formalizó, les pidió prisión preventiva. Obviamente no le dieron nada. ¿Por qué? Porque resulta que la fiscal sabe perfectamente que mis 2 clientes son las víctimas del caso. Tanto así que esa misma fiscal formalizó y le pidió prisión preventiva a los 2 colombianos. Y estuvieron presos meses. Hasta que decidieron astutamente, oye, si sigamos testigos que digan que nosotros en realidad éramos los buenos y que ellos nos vinieron a asaltar. Oh, qué buena idea. Lo presentaron, la fiscal les creyó, no sé por qué. Y ahora me formalizó y me acusó a mis clientes y nos vamos a ir a juicio. Porque la fiscal me está ofreciendo abreviado, obviamente no voy a aceptarle nada, sabiendo ella que ellos son víctimas. ¿Y por qué ella lo sabe? Porque le hemos acompañado antecedentes de que estas 2 supuestas víctimas colombianas son un asesino prófugo colombiano que escapó por la frontera y llegó por un paso no habilitado en Chile, y otro asesino calificado en Colombia que también huyó de su país para no cumplir condena. Luego llegaron a Chile, están viviendo libres ahora, 2 asesinos, haciéndose pasar por víctimas. Entonces, cuando yo gane ese juicio, obviamente voy a ir por las costas contra la fiscalía y vamos a quitarle hasta el último peso por el trauma que han hecho pasar a mis clientes y por el gasto. Sí, un gasto. Sí, pues un juicio oral es caro. Es caro. Y los cabros son muchachos extranjeros que trabajan para poder mantener a su familia, ayudar a su familia allá, no para estar pagando abogados. Y así es. Entonces vemos cómo no se cumple este principio de objetividad. Lo siguiente sería más para ustedes. Y me gustaría escuchar a ustedes dentro de sus funciones. ¿Qué función tiene un defensor? Bueno, la palabra en sí misma es defender. Nosotros defendemos la acusación. Defendemos en realidad, bueno, depende de cuando uno tome la causa.
Yo por lo general todas mis causas las tengo desde el control de la detención. Y lo que hago es defender al imputado de todo lo que se le está cargando. Desde que lo formalizan, desde que le piden una medida cautelar, por ejemplo, privativa de libertad, hasta buscar la absolución en un juicio oral si es necesario. Entonces, la función se reduce a eso, a grandes rasgos. Claro, nosotros también muchas veces tenemos tarea investigativa, porque tenemos que buscar antecedentes, recopilar antecedentes, acompañarlos, acreditar nuestros puntos, buscar pruebas que sean favorables a nuestros representados. Tenemos funciones carcelarias, penitenciarias, estar al tanto de ellos, ver las cautelas de las garantías de las personas. Y por supuesto también yo digo que esto es algo que está intrínseco, que a nosotros no nos prepararon para esto como abogados, pero a veces nosotros tenemos que ser abogados y psicólogos. No sé si a usted le ha pasado, Sí. de la familia sobre todo, ser abogado y psicólogo de nuestros representados, porque bueno, una persona que está privada de libertad empieza a consumirse en ansiedad, en depresión, y a la persona que ve fuera de eso, aparte de su familia, es al abogado. Y probablemente de todo el núcleo que uno menciona ahí, los que estamos más cuerdos, racionales y enfocados somos nosotros. Entonces nosotros tenemos ahí otra función más, que una función casi social con la familia, que a nosotros no nos preparan para eso, pero nosotros lo aprendemos en el camino. Entonces, esas son como a grandes rasgos las funciones que tenemos los defensores, y pelear todo lo que sea necesario y solicitar todo lo que sea necesario para acreditar nuestro punto y, si es posible, la inocencia de nuestros representados. Exactamente. Hasta el final. Bueno, me gustaría ir finalizando esta entrevista con justamente el informe que tenemos en pantallas, que dice Radiografía a la reinserción delictual en Chile. Podemos ver que inclusamente hay factores que dicen que la población penal supera las 50.000 personas y sigue subiendo, y de ese grupo que hoy en día se analiza, el 43% regresa. Y también esto se debe a factores que indica el académico, que dice que hay 3 factores: individuales, institucional y territorial. Dentro de lo institucional, como ustedes dicen, lo interno de 5 cárceles chilenas, la gran mayoría reincide por delitos de propiedad. También los hombres jóvenes que pasaron por centros del ex Sename tienen incluso mayor posibilidad de reincidir. También en el ámbito que va desde la percepción de vulneración de derechos, y estos vuelven a su territorio, que sería en algunos casos poblaciones que son vulnerables, como San Bernardo, La Pintana o Puente Alto. Claro. Por lo que se concluye que finalmente esta reincidencia se debe de reducir, pero hay que modernizar el derecho y también los programas de reinserción. Dentro de aquello, me gustaría preguntarles más generalmente si el Estado debería priorizar más recursos para lograr la verdadera reinserción. No sé, yo. A ver. Recursos solo por dar más recursos no tiene sentido. Bien, porque ya existen. El problema es que estos recursos son echados a un bolso sin fondo. ¿Sabes en qué consiste la reinserción de una persona que es sometido a libertad vigilada intensiva? ¿Te pregunto? ¿En qué consiste? Mira, consiste en que esa persona va una vez cada 2 semanas a hacer una fila, a que lo atienda 20 minutos un tipo con mala cara, le diga: cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Cómo van las cosas? ¿En qué estás haciendo? Listo, perfecto, vuelven 2 semanas más. Eso es. Y ahora, porque antes era por teléfono. Claro. Sí, ¿y algo hay? ¿Bien? Listo. ¿Este muchacho que delinquió realmente se va a reinsertar en eso? No, lo más mínimo. Entonces no es nada más que una justificación para otorgar una libertad vigilada intensiva y de esa manera despoblar un poco las cárceles, para que las personas no siempre vayan a cumplir a la cárcel, sino que vayan a cumplir en libertad. El problema es que este muchacho, que está cumpliendo una condena en libertad, tiene una posibilidad grande de volver a caer dentro de la delincuencia. Porque ese muchacho que realizó un delito de robo probablemente esté consumiendo algún tipo de droga. Y si es que no, es amigo o conocido o familiar de personas que estén con un tipo de droga.
las drogas siempre es el paso anterior al delito, siempre. Por lo tanto, este muchacho, donde no se está trabajando el tema de las drogas, el tema del alcohol, el tema de la vagancia, va a volver a caer en algún tipo de delito. ¿Te gusta comprarte ropa? Gastar plata en ropa, a todos, ¿cierto? En ropa, esto, lo otro, cositas. Cuando no tuviste una preparación académica, llegaste a octavo básico, cuarto medio, tu trabajo, al momento, tú tienes dos opciones: querer tener o no tener recursos. Todos elegimos, quiero tener recursos, quiero tener mis cosas. Esa persona que quiere tener sus cosas debe elegir: ¿voy a optar a un trabajo legal o voy a cometer delitos? Si la persona decide optar a un trabajo totalmente legal, formal, muy probablemente tenga que aspirar a un trabajo con pocos recursos. Por lo tanto, el camino más obvio para esa persona, ¿cuál va a ser? El de cometer delitos. Y si ya lo hizo una vez y supo que no tuvo consecuencias, porque la gente no entiende la ley, te lo juro, el muchacho que fue condenado llega a mi oficina creyendo que no fue condenado. Me dice: no, yo tuve un juicio, pero quedé firmando nomás y salí todo bien y salí absuelto. Reviso el Poder Judicial y está requete contra archicondenado. Condenado con libertad vigilada intensiva, y el muchacho cree que es ir a firmar. Le llaman ir a firmar, Claro. a una libertad vigilada intensiva que supone que estás sometido a un tratamiento para poder reinsertarte. Entonces ellos no entienden que están condenados, el Estado no le demuestra que está condenado, y ellos tampoco saben que están siendo reinsertados a la sociedad. Y cuando terminan de cumplir la reinserción social, adivina qué, no están reinsertados. Están listos para volver a cometer otro delito, porque ya no hay ninguna condena que le pese y que vaya a ser revocada. Y por lo tanto, si creemos que vamos a simplemente aumentar dotación para contratar más gente apernado del gobierno, que estén ahí, para aumentar grados, porque eso hacen con la plata, aumentan los grados, se aumentan los recursos, se aumentan las destinaciones y no se aumenta la reinserción social. Justamente. Es fuerte porque las personas son condenadas y no son conscientes de que fueron condenadas. Y tampoco han sido muchas veces bien informadas, a veces por abogados particulares, a veces por la Defensoría Pública. Entonces, partiendo de esa base, luego, justamente, no, abogado, si yo estaba firmando, me quedan 2 firmas nomás. Claro, uno ve, uy, está el riesgo inminente de que le revoquen, por ejemplo, la pena sustitutiva. Pero claro, nunca fue consciente él de la situación en la que él se encuentra. O sea, él no tiene luces de que una vez que él fue condenado, y afortunadamente lo dejaron con una pena sustitutiva, con cumplimiento en un medio libre, él no tiene idea de lo que está pasando. Y sigue su vida como lo hacía antes del juicio. ¿Y qué pasa? Muchas veces caen en cumplimiento de una sustitutiva. O no saben que lo que le otorgaron a él es un beneficio que 50.000 personas de la población penal lo desean, que es una pena sustitutiva. Y no lo entiende. Y claro, justamente, ¿qué es la reinserción? Es como el psicólogo del CEFAM. Eso. Que tú llegás y te atiende: hola, ¿cómo estáis? ¿Qué hiciste hoy día? Ah, ya, qué buena, nos vemos. O sea, a esa persona ya no le da lata tener que ir al centro de reinserción social y ya no se quiere reinsertar, porque es un trámite tan latero con una persona muchas veces tan déspota, poco carismática, amargada, que ya después no va, y llega un momento en que empieza a caer en un incumplimiento y a seguir su vida como lo hacía habitualmente. ¿Por qué? Porque lo que llama muchas veces a las personas son poco, no sé si tampoco en realidad, pero son menos los casos de personas, por ejemplo, que roban por necesidad, porque eso se ve mucho por hurto en supermercado, que roban por necesidad, porque el resto es robo por lujo. Sí. Robo de vehículos, turbazos, es robo por lujo, porque es plata rápida, se ganan 1 millón en un día, plata rápida. Pero el Estado no hace nada por reinsertar a esa persona y darle herramientas y habilidades. Laboralmente tampoco, porque con antecedentes penales por robo no te contratan. Entonces, se le quitan las herramientas, se le atan las manos y no se le reinserta como corresponde. Por eso la población penal sigue subiendo
Por eso los delitos contra la propiedad siguen subiendo pese a que las penas suban. Y no existe una disminución de absolutamente nada. ¿Por qué? Por falta de reinserción social. Políticas que van desde la cuna hasta que probablemente la persona fue condenada. ¿Post condena? Tampoco hay. Hay otra pregunta que, dado este informe, me gustaría realmente que se haga una crítica. ¿A quién es el responsable del fracaso o el éxito de la reinserción? Creo que son una multiplicidad de responsables, no es una única persona o una única institución. El primer gran responsable de la reinserción, que tampoco hay que darle tanta protección al muchacho, es el imputado. Claro. El imputado es el primer responsable. Él cometió un delito, él debe preocuparse de buscar no volver a cometer un delito. El segundo gran responsable es el Estado. El Estado que, no digamos que ha entregado pocos recursos, no, el Estado da plata. El problema es que esa plata va a cosas inservibles para el Estado. Estudios que no sirven, funcionarios que no aportan, el supervisor del supervisor, viajes de perfeccionamiento a Europa para escuchar cómo se trabaja la reinserción en otros países, Claro. y que al final del día son vacaciones pagadas, y todos lo sabemos. Se hace en política, yo he estado en política muchos años y se hace eso normalmente. Entonces es el imputado, también el núcleo familiar que protege al imputado, lo escuda como que él cometió simplemente un error y tampoco le hacen ver el error. Tengo unos clientes, el muchacho, drogas, tráfico de drogas, condenado. La mamá, Francesco, él sale de la cárcel y una vez que salga lo voy a tener parejito, me decía la mamá. 3 horitos después, su estado en Instagram ya era el cabro con una pistola, Claro. con su música respectiva, que igual tiene algunos temazos, su música respectiva, haciendo apología al crimen, saliendo nuevamente con los muchachos a tomar, a drogarse, probablemente delinquiendo por las fotos que vi. ¿Y la mamá? ¿Que dijo que lo va a tener parejito? No está. La familia, ¿dónde está? Y el Estado también es importante que esté. Claro. Claro, de hecho, sigue el mismo orden. El primer responsable de cometer el delito es el que lo comete. ¿Cierto? Después viene la red de apoyo. La red de apoyo que deberían dar una contención a la persona que busca delinquir. Indistintamente por qué sea. Probablemente porque tiene una mentalidad criminal que necesita tratamiento psicológico, un montón de cosas. Y después viene el Estado con lo que conversábamos anteriormente. Con la forma de cómo ejecuta las políticas de reinserción. Porque sí existen políticas, existen medios, existen fondos, sí existen fondos. Pero la forma en cómo se está aplicando la política probablemente no sea la correcta. Y ahí es donde tiene que haber un cambio. Para tener cambios mayores, y yo siempre he instado y siempre he dicho, muchas veces todo esto tiene que tener una base desde el jardín, la escuela básica, la escuela media, con políticas que te hagan entender a ti la naturaleza del crimen y por qué no se debe cometer. Porque nosotros, hablo por mí también, muy defensor soy, pero no soy partidario del crimen, ni tampoco del delito. Pero claro, mi trabajo es defender, pero no soy partidario del delito. Por eso las políticas tienen que venir siempre desde la niñez. Y si ya no se cumplió en la niñez, entonces que las políticas tengan una forma correcta y mucho más invasivas, mucho más duras, cuando una persona ha sido condenada y tiene que reinsertarse. Que ataque tanto el núcleo familiar como al responsable en sí mismo. Perdón, respecto a lo que decía el colega, de que esto debiese partir desde la cuna o del jardín hasta ser grande. No sé, no somos la misma generación, yo soy del 88, es decir, me crié en los 90. ¿Qué jugábamos en las calles con mis amigos? La villa donde vivíamos se llamaba El Paco y el Ladrón, ¿está de acuerdo? También lo jugué. Ya. Era perseguir delincuentes. Claro. Los malos eran los delincuentes, los buenos eran los carabineros que te perseguían. Ese era el juego. ¿Sabes qué se juega bien en las poblaciones? A las peleas de estoque. Los niños. Claro. Con
palos de escoba, se ponen su polera, al igual que los presos, Claro. y juegan a la pelea de esto. Eso se juega hoy en día en las poblaciones más marginales de Chile. Terrible, porque desde niños están siendo criados, orientados hacia eso, y lo ven totalmente naturalizado, porque el bueno de la población no es el concejal, no es el alcalde, es el narco. Es el que les trae el regalo de Navidad, el que hace, pone unas piscinas en las plazas, el que financia todo eso, el narco. Desde muy niños están acostumbrados a eso. Y es lo que difícil. aspiran. ¿Ah? Es lo que aspiran. Sí, y es lo que aspiran. Es como el empresario. No, yo quiero ser como él, tiene plata. Sí, Es complejo. súper. Y es justo para la sociedad. Y en especial en barrios marginales o tal vez en barrios vulnerables o adinerados, que la reinserción social no se cumpla. Claro que no es justo. No es justo. Al contrario. Se supone que nosotros peleamos la libertad de una persona en un tribunal de justicia. Yo creo que la justicia no existe en sí mismo. Para nosotros existe la estrategia procesal, pero no la justicia. La justicia acá no puede ser una justicia justa y perfecta, porque nosotros no somos seres de justicia. No somos seres de perfección. Esto es una cuestión ya intrínseca del ser humano. Pero si nosotros tenemos que aspirar un poquito más cercano a lo que es la justicia, no es justo las políticas de reinserción de hoy en día, porque no se garantiza una reinserción, porque los niños en las poblaciones no tienen la culpa de vivir en esa población, no tienen la culpa de que el narco sea quien financie, no tienen la culpa probablemente de que su papá le enseñó, porque estuvo en la cárcel, a pelear con estoques, o su hermano, su primo, su tío. Eso para la generación más pequeña no es justo, y para las más grandes tampoco. O sea, no existe realmente una ideología de justicia, ni se le manifiesta a la gente, oiga, no hagamos esto porque esto va a ser mejor. Al contrario, en la población se promueve eso, se admira eso, y eso nos lleva a tener una sociedad más injusta aún. O sea, esa es mi visión. En el mismo punto, exactamente así. Es muy injusto lo que está pasando en las poblaciones por el hecho de que no se les permita poder salir de ese hoyo. ¿Tú hablas español? Sí, claro, exactamente. ¿Por qué hablo hablas así. español? Gran pregunta. Creo que algo más territorial, generacional. Porque te criaste escuchando el español. Tus papás te enseñaron a decir papá, mamá cuando niño, luego tus familiares, luego tu colegio, y por eso tú hablas español. Es algo obvio que estos muchachos que están sumidos en un mundo delictivo piensen como delincuentes, porque el papá y la mamá les enseñó eso. Y hay veces que ellos no, que son trabajadores, Claro. hombres pero de esfuerzo, mujeres de esfuerzo, y los hijos les salen delincuentes igual. ¿Por qué? Porque igualmente en el colegio se escuchó los balazos, se escuchó que el compañerito de puesto tiene al papá preso, y desde niño va absorbiendo esto como una esponja, que son los niños, Sí. esponja que absorben todo lo que tocan, y se llenó de conocimiento delictivo. Y si no hicimos nada, cuando muy pequeño, ¿qué va a pasar cuando se sea más grande? Esa persona ya es difícil formarlo. Recuerda el punto cuando tú vas a una plaza nueva y ves a los árboles con ese palo que se Con el les pone palito. para que crezcan de forma correcta. De lo contrario, salen torcidos y después ya no hay nada que hacer. Ya no hay cómo arreglar. Es por eso que la reinserción debe, aunque parezca tonto, debe partir desde el principio de la vida de las personas. Qué bueno el ejemplo. ¿Por qué? Porque las poblaciones, si nosotros lo graficamos, si los niños fueran árboles, son niños que crecen sin la varita que los apoya. Crecen sin la varita. Es algo un poco más poético, pero realmente Y es injusto. realmente bien injusto. Pero nosotros, insisto, no. Es injusto. Porque en las otras plazas, de más arriba, todos los niños, todos esos árboles tienen su Palita. respectivo palito. Todos. Y los de acá, algunos pocos. Claro. Y son palitos que lo pone muchas veces el Estado, la municipalidad, etcétera. No estamos hablando netamente de la familia en sí misma, sino que estamos hablando de una cuestión más amplia de lo que a todos nos envuelve.
yo creo que sí es injusto. La población es injusta. Exactamente. Bueno, hemos llegado al cierre ya del programa. Se nos acabó el tiempo. Fue una gran entrevista, sobre todo. Le agradecemos a ustedes, los invitados, por el tiempo de responder las preguntas y también emitir su opinión, que a veces no es fácil emitir una opinión. Así que eso ha sido todo, y esto ha sido el segundo capítulo de Relevancia Nacional, y nos veremos en el tercer capítulo prontamente. Muchas gracias. Gracias.